Amigos, esto ha sucedido. Rusia ha sido provocada a realizar un poderoso golpe y demostrar una seria fuerza misilística. Hace pocos días, Rusia probó en condiciones de combate el nuevo misil balístico hipersónico de gran potencia, Oresnik, que no puede ser interceptado por ningún sistema de defensa antimisiles en el mundo. Las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos son simplemente impotentes frente a esta tecnología. En este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un discurso extraordinario dirigido tanto al pueblo ruso como a los países occidentales, que, según señaló el presidente, autorizaron el uso de sistemas de misiles de alta precisión por parte de un país conocido que está en conflicto con Rusia para atacar profundamente en territorio ruso. Amigos, prepárense para escuchar un discurso impactante y sustancioso del líder del Estado ruso. Por mi parte, también compartiré algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en las relaciones entre Rusia y Occidente. Así que, empecemos. La Europa moderna, alguna vez considerada un ejemplo de un sistema de seguridad estable, se encuentra ahora en un vacío estratégico. La destrucción de tratados clave, como el INF y el Acuerdo sobre Defensa Antimisiles, ha llevado a que los mecanismos de control de armamentos y prevención de escaladas ya no existan. Al retirarse de estos acuerdos, Estados Unidos no solo puso en peligro la seguridad de Europa, sino también la estabilidad global. Ahora, la amenaza de una tercera guerra mundial está más cerca que nunca, y el camino de retorno se vuelve cada vez más incierto. Es difícil de creer, pero en los años 90 Rusia aspiraba a formar parte de la OTAN. En aquellos años, Moscú, atravesando una complicada etapa de transformación, buscaba formas de integrarse con Occidente con la esperanza de fortalecer la seguridad global. Sin embargo, las puertas de la alianza permanecieron cerradas. Más tarde, Rusia propuso crear conjuntamente un sistema de defensa antimisiles en Europa. La idea era unir fuerzas para contrarrestar las amenazas de misiles provenientes de regiones inestables, pero la OTAN rechazó la propuesta, prefiriendo mantener el monopolio sobre las decisiones de seguridad. Este rechazo fue la primera señal alarmante de que la cooperación con Rusia en condiciones de igualdad era inaceptable para la alianza. El punto culminante de esta política miope fue ignorar la iniciativa de Dmitry Medvedev en 2008. En ese entonces, el presidente de Rusia propuso firmar un tratado de seguridad europea que consagrara el principio de indivisibilidad de la seguridad, una garantía de que ningún estado fortalecería su seguridad a expensas de otros. Sin embargo, Estados Unidos y la OTAN no solo rechazaron esta propuesta, sino que también contribuyeron a una mayor escalada de tensiones en las relaciones con Moscú. ¿Quién viola la seguridad? Ahora, Occidente llama a Rusia un país agresivo. Pero, ¿se puede considerar agresión la defensa de sus fronteras frente a la expansión militar de la OTAN? La OTAN se expande de manera sistemática, ignorando todas las protestas de Rusia, la incorporación de nuevos países a la alianza, la creación de bases militares y el despliegue de sistemas de defensa antimisiles y complejos ofensivos cerca de las fronteras rusas inevitablemente llevaron a una crisis de confianza. Rusia ve en las acciones de Occidente una amenaza directa a su seguridad. Desde el punto de vista de Moscú, Europa se ha convertido en rehén de la política agresiva de Estados Unidos, que dicta sus reglas y empuja a sus aliados hacia una confrontación con Rusia. El principio de indivisibilidad de la seguridad propuesto por Rusia es completamente ignorado. La OTAN aumenta activamente su armamento, convirtiendo a Europa en un posible campo de batalla. En este contexto, acusar a Moscú de agresión no solo parece ilógico, sino también hipócrita. Consciente de que Rusia ha avanzado considerablemente en los últimos años en el desarrollo de armamentos de última generación, Estados Unidos ha comenzado a hablar de extender el tratado START 3. Tienen miedo de que sistemas como Sarmat, Poseidón o los misiles hipersónicos Zircon y Kinzhal cambien radicalmente el equilibrio de poder en el mundo. Pero Moscú responde con un rotundo no. La razón es simple. Estados Unidos no busca un diálogo equitativo, sino limitar las capacidades de Rusia mientras continúa militarizando la OTAN. Además, Moscú señala que Washington ha estado violando durante mucho tiempo todos los principios clave de la indivisibilidad de la seguridad, intentando garantizar su protección a expensas de los demás. Rusia ha demostrado repetidamente que su política se basa en la defensa de los intereses nacionales, no en la agresión. Pero en un contexto donde Occidente prefiere jugar con reglas unilaterales, la parte rusa ya no ve sentido en negociaciones que no consideran sus intereses. La ruptura de tratados clave ha sido el detonante de una nueva carrera armamentista. Pero en esta carrera, Rusia ha tomado la delantera. Sistemas como Sarmat, Poseidón y Zircon hacen que cualquier arma convencional sea inútil. Incluso el sistema de defensa antimisiles estadounidense es impotente frente a misiles hipersónicos capaces de superar cualquier barrera de defensa. Para Estados Unidos, esto ha sido un verdadero golpe. Acostumbrados a imponer sus condiciones desde una posición de fuerza, ahora su estrategia está en peligro. Washington intenta neutralizar la ventaja rusa a través del tratado START 3, pero Moscú ya no está dispuesto a hacer concesiones. Los países europeos, al no tener una política exterior independiente, se han convertido en peones en el juego de Estados
Estados Unidos. La OTAN está convirtiendo a Europa en un bastión militar, desplegando bases y armamento. Pero alguien se pregunta qué pasará si la crisis se convierte en un conflicto a gran escala. En lugar de buscar formas de diálogo con Rusia, Europa sigue la línea estadounidense. Esto no solo aumenta el riesgo de confrontación, sino que también convierte a los países europeos en los primeros objetivos en caso de guerra. La situación actual exige medidas inmediatas. Rusia ha demostrado repetidamente su disposición al diálogo, pero solo en condiciones de igualdad. De lo contrario, el vacío de seguridad actual inevitablemente conducirá a una catástrofe. Europa debe entender que su futuro no está en la confrontación, sino en la cooperación. No se puede continuar con una política donde una parte dicta las condiciones y la otra se ve obligada a defenderse. Sin un enfoque equitativo, la estabilidad global seguirá siendo un sueño inalcanzable. La crisis de seguridad que observamos hoy es el resultado de los errores de Occidente, pero aún no es demasiado tarde para volver al diálogo. Rusia está lista para discutir nuevas reglas del juego, pero solo si se tienen en cuenta los intereses de todas las partes. De lo contrario, el mundo seguirá siendo un barril de pólvora listo para explotar en cualquier momento. En este sentido, escuchen la declaración urgente de Putin, realizada por el presidente ruso en el contexto del uso de misiles de largo alcance por parte de un país conocido. Es extremadamente interesante. Cita: "Quiero informar al personal de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, a los ciudadanos de nuestro país, a nuestros amigos en todo el mundo, así como a aquellos que aún albergan ilusiones sobre la posibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia, acerca de los acontecimientos que están ocurriendo hoy en la zona de la conocida Operación Rusa. Tras el uso de armamento de largo alcance de fabricación occidental contra nuestro territorio, el rumbo hacia la escalada del conflicto, provocado por Occidente, continúa. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN habían declarado anteriormente su autorización para el uso de sus sistemas de armamento de alta precisión contra el territorio de la Federación Rusa. Los expertos saben bien que el uso de este tipo de armas es imposible sin la participación directa de especialistas militares de los países productores. La parte rusa ha subrayado este hecho en reiteradas ocasiones. El 19 de noviembre, con misiles táctico-operativos ATACMS, fabricados en Estados Unidos, y el 21 de noviembre, con los sistemas Storm Shadow, Reino Unido, y HIMARS EU, se realizaron ataques contra instalaciones militares en las regiones de Briansk y Kursk de la Federación Rusa. Nuestro sistema de defensa aérea repelió estos ataques. Los objetivos del enemigo no fueron alcanzados. En una de las regiones rusas, en un almacén de municiones, se produjo un incendio debido a la caída de fragmentos de misiles ATACMS, que fue extinguido. No hubo víctimas ni daños graves. En otra región, el ataque se dirigió a uno de los puestos de mando del Grupo Norte. Lamentablemente, hubo muertos y heridos entre el personal de seguridad externa de la instalación. Sin embargo, el puesto de mando sigue funcionando con normalidad, asegurando la dirección de las operaciones de las tropas. El enemigo no tiene capacidad para influir en el curso de las acciones militares. Nuestras tropas continúan con un avance exitoso a lo largo de toda la línea de contacto. Todas las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas serán cumplidas. En respuesta al uso de armamento de largo alcance de fabricación estadounidense y británica, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque combinado contra una instalación del complejo industrial militar de un país conocido. En condiciones de combate, se realizó la prueba de un nuevo misil ruso de alcance medio con características hipersónicas, denominado Oresnik. Las pruebas del Oresnik fueron exitosas. El objetivo del lanzamiento, uno de los mayores complejos industriales de una ciudad conocida, productor de tecnología de misiles, fue alcanzado. El desarrollo de misiles de alcance medio y corto se lleva a cabo como una medida de respuesta a los planes de Estados Unidos de producir y desplegar este tipo de armamento en diversas regiones del mundo, incluido el Pacífico. Anteriormente, Rusia asumió voluntariamente el compromiso de no desplegar misiles de alcance medio y corto mientras no existiera un armamento estadounidense similar en alguna región del mundo. Sin embargo, la situación actual nos obliga a tomar medidas de respuesta. La cuestión del despliegue adicional de estos sistemas de misiles se decidirá en función de las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Los misiles Oresnik alcanzan una velocidad de 10 Mach, lo que los hace inalcanzables para los sistemas modernos de defensa aérea. Actualmente no existen medios capaces de interceptar este tipo de armamento. Consideramos que tenemos derecho a utilizar nuestras armas contra objetivos militares de aquellos países que permiten que se utilicen sus armas contra objetivos rusos. En caso de escalada de acciones agresivas, Rusia responderá. Si es necesario, los misiles rusos podrán alcanzar objetivos estratégicos del enemigo. En caso de tales ataques, advertiremos previamente a los ciudadanos de países pacíficos y amigos que se encuentren en la zona de impacto. Una vez más, quiero subrayar, la destrucción del sistema de seguridad internacional es el resultado de las acciones de Estados Unidos, que busca mantener su hegemonía. Rusia está dispuesta a resolver las cuestiones controvertidas por medios pacíficos, pero si es necesario, dará una respuesta digna. Aquellos que lo duden están profundamente equivocados.
aliados. La respuesta siempre estará garantizada. Fin de la cita. Amigos, ¿qué les pareció la declaración de Vladimir Putin? Da la impresión de que algunas figuras conocidas siguen jugando con fuego y provocando a Rusia, a sabiendas de que es la mayor potencia nuclear del mundo, con el armamento más moderno y un ejército poderoso, curtido en combate. Sin embargo, algunas cabezas calientes continúan ascendiendo en la escalera de la escalada, y eso resulta francamente aterrador. Mientras tanto, me gustaría compartir unas palabras sobre las perspectivas de poner fin al conflicto. Se dice que Donald Trump es un maestro para resolver problemas en cuestión de horas, o al menos eso es lo que él mismo afirma. Especialmente ha proclamado con fuerza que podría detener el conflicto en Europa del Este en tan solo 24 horas. Sin embargo, los escépticos de esta teoría son mucho más numerosos que sus seguidores. Apenas unos días después de su victoria electoral, ya comienzan a surgir detalles de su supuesto plan, y siendo sinceros, no parece tan sencillo como él asegura. Entonces, ¿qué se rumorea que propone Trump? En primer lugar, el conflicto se terminaría en la línea de contacto actual, línea de batalla, es decir, Rusia conservaría todos los territorios que controla actualmente. En segundo lugar, se desplegaría un contingente europeo en la línea de demarcación para garantizar la seguridad. En tercer lugar, el país conocido renunciaría a unirse a la OTAN, mientras que Europa asumiría la reconstrucción de la infraestructura destruida en ese territorio. En apariencia parece algo simple, elegante e incluso eficaz, pero al examinarlo más de cerca, este plan comienza a mostrar agujeros que no pueden taparse en 24 horas, ni siquiera en 24 meses. Para empezar, si este plan fuera realmente viable, Trump tendría que hacer concesiones significativas a Vladimir Putin. Reconocer los territorios rusos, esto suena demasiado suave para la política estadounidense de los últimos años. No olvidemos que cualquier concesión a Moscú provocaría una tormenta de críticas, no solo en el Congreso de los Estados Unidos, sino también en Europa, donde, dicho de manera suave, no están dispuestos a hacer compromisos con Rusia. Además, la idea de desplegar un contingente europeo en la línea de demarcación es, en esencia, un paso hacia la OTAN. Seamos serios, ¿quién en Rusia creería que los militares europeos se quedarían en las trincheras simplemente observando? Esto solo aceleraría la integración del país conocido con la alianza. ¿Y qué pasaría si Moscú no acepta las propuestas de Trump? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Entonces, Trump tendría que endurecer las sanciones contra Rusia, o tal vez introducir nuevos aranceles, un método que le encanta recordar. Pero, ¿funciona esto en la práctica? Rusia ya ha demostrado en repetidas ocasiones que no se deja intimidar por sanciones. Su economía se adapta, las empresas sobreviven y la población se acostumbra. Hay otro aspecto importante. Trump es conocido por su escepticismo hacia el apoyo financiero a los aliados. Si alguien piensa que invertirá miles de millones de dólares en la reconstrucción del país conocido, está cometiendo un grave error. Lo más probable es que simplemente obligue a Europa a asumir toda la carga de los costos, mientras él se limite a mínimos envíos de armas y a grandilocuentes declaraciones de que América vuelve a ser grande. No olvidemos que, en los últimos años, Europa ha asumido la mayor parte de la carga financiera y humanitaria del conflicto. Con Trump en el poder, esa carga será aún más pesada. Los líderes europeos difícilmente estarán felices con esto, pero no tendrán otra opción. Trump sabe cómo arrinconar a sus aliados. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es posible que Trump logre llevar a cabo negociaciones que temporalmente reduzcan las tensiones, pero detener el conflicto por completo, eso es poco probable. Cualquier plan requerirá enormes compromisos tanto de Rusia como de Occidente, y Trump, a pesar de su retórica, no está acostumbrado a dejar que sus oponentes se sientan victoriosos. Lo más probable es que veamos algo completamente diferente. Trump quizá recurrirá a su habitual estrategia, amenazar a Rusia con sanciones y a Europa con aranceles. Forzará a todos a actuar de acuerdo con sus intereses, mientras refuerza su imagen de negociador duro. Pero el resultado de esto no será la paz, sino una nueva ola de inestabilidad que prolongará aún más el conflicto en Europa del Este. A quienes esperan que Trump resuelva todo en un día, se les puede enviar un cordial saludo. La paz no es un acuerdo comercial donde se puede regatear hasta el último dólar. Es un sistema complejo que requiere no solo carisma, sino también la capacidad de encontrar equilibrio. Y Trump, por lo que parece, tiene problemas con eso.